Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, siempre dentro de esta serie titulada El Rey ya viene. Pero antes, les invito a los presentes y a los que están presenciando por televisión que por favor inclinen el rostro para que juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque nos permites vivir en este tiempo tan solemne de la historia de este mundo. Estamos esperando, Dios, el cumplimiento de los últimos eventos proféticos, para luego verte venir en gloria y majestad. Ayúdanos a mantenernos firmes en la palabra profética más segura, en Cristo Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar en esta hora, siempre de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y lo haremos en la lección número 9, que tiene por título Hombres humildes proclaman el mensaje. Hombres humildes. En nuestra cultura confundimos el término de humildad. En el lenguaje bíblico, la humildad no es como sociológicamente se le puede entender hoy en la actualidad. Para algunos, la humildad es un sinónimo de pobre, de un despilfarro de persona. Hay personas que así lo entienden. Pero para Cristo, la humildad se desarrolla en el que es su discípulo. Él la enseña, Él la da. Y después de formarlos como discípulos, los manda a ejercitar la misión de apóstoles. Pues es de eso que vamos a estudiar en esta hora. ¿Con quiénes va a trabajar Cristo al final de la historia de este mundo? El título ya lo dice. Hombres humildes proclaman el mensaje. Y la lectura bíblica de introducción se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice así. Escribió el apóstol Pedro por inspiración divina. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Impresionante esta cita. Vamos a entenderla en el nombre de Jesús. Comienza diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué estaba seguro Pedro? Que Cristo era el cumplimiento de la palabra profética más segura. Pedro había estudiado todas las profecías del Antiguo Testamento que señalaban al nacimiento del Mesías. Y llegó a comprender que toda la palabra profética del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Aunque en la lección anterior no estudiamos que no entendieron bien al comienzo el ministerio de Cristo, sin embargo, de una cosa sí está seguro Pedro, y es que en Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y al tener esta convicción, insta a la iglesia
a lo siguiente: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Fíjate, trae a Cristo desde el comienzo. Yo quiero pensar que Pedro trae a Cristo desde Génesis 3:15 y lo lleva a través de todas las escrituras, en esta frase, es la convicción que él tiene, y lo lleva hasta viniendo por segunda vez en gloria y majestad. Como él estaba convencido, insisto, como él estaba convencido en que en Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, entonces dice Pedro: no me cabe ninguna duda que lo que viene de aquí en adelante se cumplirá también. Alabado sea el Señor. Y me corresponde a mí instar a la iglesia a que no dude que Cristo es el lucero de la mañana y que tiene que alistarse para encontrarse con Él. Pero hay un detalle bien importante allí, que está antes de anunciar la venida de Cristo. Escucha lo que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A ver, ¿cómo estará el mundo antes que venga Cristo? ¿Estará en oscuridad o estará en luz? Ahí dice Pedro que el mundo estará en oscuridad y que cuando la iglesia reciba a Cristo como una antorcha, como una luz, como una lámpara, será la bendita oportunidad para que alumbre al mundo que está hundido en la oscuridad. Y de allí continúa él con la última parte: hasta que el día esclarezca. Dice Pedro, este mundo no va a quedar todo el tiempo en oscuras. Le vienen días de refrigerio, le vienen días de luz. Pero antes que venga Cristo, de esa luz tiene que apropiarse su iglesia para que alumbre al mundo. Y de esta manera, dice Pedro, cuando venga Cristo en gloria y majestad, aquellos que fueron instruidos por la iglesia lo reconocerán como Jesucristo el Salvador. Decimos amén. Gloria a Dios. Esta convicción tenía Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Corazones aquí es el entendimiento. Y hasta que el lucero de la mañana salga o resplandezca en vuestro entendimiento. ¿Sabes? Si hay algo de tu cuerpo que el diablo te quiere controlar, son tus pensamientos. Es tu entendimiento. El efecto de recibir a Cristo, dice Pedro, es tener una mente lúcida, brillante, receptiva, inteligente, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. El diablo lucha para que tu mente no esté lúcida. ¿Y cómo es que el diablo lo puede lograr? Poniendo sus hábitos, sus costumbres. Perdón. Poniendo sus hábitos, sus costumbres.
Al diablo no le interesa que tengas una mente receptiva, clara, lúcida. Le interesa que tengas una mente confusa, incapaz de discernir entre el bien y el mal. Es más, el diablo tiene poder a tal extremo que te convence que a lo bueno tú le llames malo y a lo malo le llames bueno. Y todo eso es mental. Al lograr eso, el diablo logra su objetivo. Pierde de vista la segunda venida de Cristo. No estás atento, no le prestas atención. Por eso es que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, escribe a la iglesia, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un dato muy importante en este contexto. Es que parte de la iglesia estaba siendo perseguida. Estaba en tierra extraña. Habían sido desterrados por Nerón. Estaban siendo perseguidos. Pues Pedro dijo, este sufrimiento y este dolor que tienen, me dice el Espíritu Santo que les diga a ustedes que lo aprovechen. Que en esta estampida que se han dado, alumbren. No se distraigan. No bajen la guardia. Evangelicen por testimonio. Están en tierra extraña. Allí resplandezcan porque el lucero de la mañana les da luz. Están entre gentiles. Lleven el evangelio a los gentiles. El diablo los estaba persiguiendo a través del poder civil. Pero Dios tomó esa persecución en sus manos y la convirtió en una bendición. Tengo un buen amigo, pastor, ya tengo algunos años de no verle. Mi paisano, por cierto, él es del Salvador. Y cuando platicábamos me decía esto: en mi vida ministerial, yo estoy convencido de algo. Él lo ponía con estas palabras media graciosas y te las voy a decir como él me las decía. Cuando el diablo palmea una tortilla y la pone en el comal para que se queme, él para eso la palmeó, para que se queme, para que eche humo, para que ardan los ojos, para que incendie la casa si es posible. Dios le dice, palmeala. Y él era muy gracioso para exponer sus teorías. Da gusto hablar con él. Y Dios le dice, está bien, coge la masa, palmeala. Ay, el diablo feliz. ¿La quieres más grande o la quieres así de pequeña? Te doy permiso, hazla más grande si quieres. Mira, el comal es grande, te cabe una más grande, hazla más grande. Ay, el diablo contento. Y la sigue palmeando y más grande. Cuando la tiene al tamaño que es su deseo, le dice Dios, ok, ponela. El diablo la pone con la intención para que se queme. Pero Dios le dice, espera, ahora yo voy a cuidar de la tortilla. Yo sé hasta dónde voy a permitir que se cosa. Tú te haces a un lado, ya. Interesante el ejemplo. Medio gracioso, pero es una verdad.
¿El diablo perseguía a los cristianos de la iglesia primitiva? Pero el Señor lo permitió. Pero en esa estampida, en esa diáspora, se le presentó al Señor una oportunidad para que conocieran el Evangelio los gentiles. Y así fue. Querido amigo televidente que me escuchas, tú y yo no estamos viviendo en nuestra tierra. Estamos viviendo en la tierra del tío Sam. No es tu país y tampoco el mismo, y tampoco el mío, perdón. Estamos viviendo en la tierra de los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo. Pero sabes que esta nación tiene una magia. Se caracteriza en dividir las familias. No lo permitas. El Señor te dice a ti y a mí en esta hora, querido televidente adventista del séptimo día y amigo no adventista que me escuchas. Aprovecha la estancia por este gran país. Toma mi antorcha y alumbra. Si la tuviste en alto y reluciendo en tu país de origen, no permitas que aquí se te apague. Y que conste, algunos llegaron a este país por persecución del país de origen. Yo conozco hermanos adventistas que vinieron acá porque eran perseguidos por las maras, por los escuadrones de la muerte, y que si no se venían, se morían. No era un juego. Pero el Señor nos dice en esta hora, brilla. Y con mucha más razón en este país que está perdiendo los valores morales y espirituales. ¿Qué oportunidad tan grande nos está dando el Señor? Vivir en esta nación y predicar este evangelio de reforma a esta nación que perece, se está hundiendo. Alguien dirá, es que ni cuenta se dan. Créemelo que la iglesia adventista del séptimo día es escuchada por los congresistas. Conocen nuestra literatura de principio a fin. Que estos mensajes de amonestación y advertencia que el Señor manda les alcance también a ellos y que el Señor tenga compasión de ellos. Pero el Señor quiere hacer de ti una luz a donde quiera que te pares. Ese fue el consejo de Jesús para la iglesia del tiempo de Pedro. Permitamos que Jesucristo nazca en nuestros corazones. Es triste y doloroso conocer familias, te lo digo porque yo lo viví, que en mi país de origen, El Salvador, eran grandes familias adventistas del séptimo día allá. Y cuando vengo aquí y me los encuentro, son mundanos. Divorciados los matrimonios, los hijos en las drogas, nacieron los nietos, ya no nacieron como adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque permitieron que el enemigo les opacara el entendimiento. Y la luz del Espíritu Santo dejó de brillar. No porque el Espíritu Santo quiso, sino porque después de haber luchado tanto con ellos, ellos cauterizaron la conciencia y no escucharon más el llamado del Espíritu Santo. Despreciaron la bondad y la misericordia de Dios. Posiblemente tú, querido televidente que me escuchas, has abandonado la fila de la iglesia adventista del séptimo día. Tú sabes de dónde vienes. ¿Quieres volver?
busca ayuda. ¿Estás viendo este número telefónico en pantalla y este correo electrónico? Contáctate y con mucho gusto se te va a atender. No dejes pasar más tiempo. Hay esperanza todavía. Mientras Cristo está en el lugar santísimo, hay esperanza. Querido amigo televidente, ¿qué tiene confusa tu mente? ¿Qué está nublando tu entendimiento? ¿Qué vicios son los que no te dejan ver al lucero de la mañana? No importa cuáles vicios sean, ven a Jesús como estás y se te va a ayudar. También para ti es este consejo de ánimo. Contacta este número telefónico o escribe este correo electrónico y se te va a ayudar. Cristo quiere resplandecer en tu mente. Cristo quiere hacer de ti una nueva criatura. Y cuando Cristo venga, le recibiremos en gloria. Y por su gracia y misericordia iremos a vivir con Él por toda la eternidad. Escucha lo que dice el espíritu de profecía con respecto a la palabra profética más segura. Ten en mente que Pedro dijo, así como se cumplió todo en Cristo hasta la cruz del Calvario, pues lo que está profetizado después de la cruz del Calvario se va a cumplir, porque Cristo es la palabra profética más segura. Amén. Dice el Señor, este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. Si Pedro está apuntando de la cruz del Calvario para adelante y dice que Cristo es la palabra profética más segura, entonces hay que ponerle atención a las profecías que se van a cumplir después de la cruz del Calvario. Él está convencido que todas se cumplieron en la cruz del Calvario, las que estaban contenidas en el Antiguo Testamento. Ahora él apunta, pero después de la cruz del Calvario. Entonces dice Pedro, hay que buscar las profecías que se darán después de la cruz del Calvario y hay que predicar esos mensajes. Y menciona una frase bien interesante. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. ¿Dónde encontramos nosotros la frase Evangelio eterno? ¿A qué mensaje está haciendo referencia Pedro? Indudablemente, está haciendo referencia al mensaje del primer ángel. Recuerda que él ahora llama la atención a su iglesia después del Calvario. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Por eso es que Pedrito dice, este mensaje es declarado parte del evangelio eterno, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Repito, para Pedro, Cristo era la palabra profética más segura. ¿Había profecía antes de la cruz del Calvario? Sí. ¿Vio él el cumplimiento de esas profecías en Cristo? Sí. Entonces dice Pedro, con gran categoría, con gran convicción,
también las profecías después de la cruz del Calvario se van a cumplir, porque quien las dará será el que es la palabra profética más segura. Cómo el Espíritu Santo le hizo ver a Pedro lo que venía después. Si su compañero Juan todavía no había recibido estas visiones, pero quien los guiaba a ellos era el Espíritu Santo, los tenía unidos. Estos siervos de Dios vieron el fin desde el principio mismo. Punto por punto, eslabón tras eslabón, como se forma una cadena. Y eso los mantuvo a ellos incólumes, en fe, en la palabra profética más segura, en Cristo Jesús. Ese es el ánimo que el Señor te da a ti y a mí en esta hora. No perdamos de vista a Cristo. Que las profecías que faltan por cumplirse se van a cumplir. Ahora escucha. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Qué interesante. Aquí menciona el espíritu de profecía dos instrumentos con los cuales el Señor predicará su mensaje final a este mundo. Y cada parte tiene su función, no es la misma. Mira la misericordia de Dios. Dice Dios, el acto físico para predicar este evangelio de amonestación y de amor al mundo, se lo voy a dar al hombre. Pero mi iglesia no estará sola. Le daré compañeros que asistan a estos apóstoles y le voy a mandar a cada uno mi hueste angelical. ¡Qué precioso! Sabes, querido amigo que me escuchas, no caminamos solos. Yo creo en esto y espero que tú también. Por cierto, en este lugar que estamos ahorita reunidos, aquí hay una hueste angelical que nos está asistiendo. Yo lo creo por fe. Es que entonces, si no lo creyera, esta palabra para mí es muerta. Pero para mí esta palabra es vida. A los ángeles les dice el Señor, miren, ustedes no van a hablar nada, pero van para la tierra a cuidar a los mensajeros que tengo allá. Ustedes los van a guiar. Ustedes los van a proteger de los dardos del enemigo. Oh, cómo quisiera el diablo terminarse a los mensajeros poderosos que tiene Cristo en esta tierra. Cómo quisiera el diablo destruir este edificio de este gran ministerio que el Señor ha levantado en Fresno, California. Cómo lo quisiera hacer desaparecer en un segundo. Así crianciles. No estoy elogiando al hombre, estoy hablando de los predicadores del Evangelio. ¿Por qué no lo logra? No digo que hay más, pongo el ejemplo porque aquí estoy, pero hay otros. Gracias a Dios. ¿Por qué el diablo no lo logra? Porque la promesa es que la función de los ángeles es cuidar a los mensajeros de Cristo. Quiere decir que este evangelio está siendo predicado en unión entre la tierra
y el cielo. Qué preciosos son los designios de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿y merecemos esto? No, no lo merecemos. Es que el Señor nos está utilizando porque estudiamos en la lección anterior que Jesús es compasivo y misericordioso. Es por su compasión y por su misericordia que hace uso de sus hijos. Si Él bien pudo haberle encomendado a los ángeles las dos funciones, que también ellos prediquen el Evangelio, pero no, se lo ha designado a la iglesia. Pero hay que predicar el mensaje como está escrito, no a mi manera. La palabra profética es segura, pero ojalá tú y yo estemos predicando un evangelio seguro, correcto, derecho, recto, tal cual como está escrito, en el método que Dios le ha dado a la iglesia. Interpretación profética aplicando el método historicista. Porque la responsabilidad que tenemos es grande. Escucha lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Por cierto, querido amigo presente y televidente, si nunca has escuchado de lo que es el espíritu de profecía para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de igual manera te animamos a que hables por teléfono y con mucho gusto se te va a atender. Para nosotros los adventistas, el espíritu de profecía es inspirado como la Biblia. Dice el Señor a través de la inspiración. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Escucha lo que sigue. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios. ¿Qué es Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. No tenía en mente detenerme en esta frase, pero siento que el Espíritu Santo me dice que me detenga. Porque están entrando vientos de doctrinas en nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ya comienza a negarse al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. La semana pasada me mandaron un link de un país de Sudamérica y me dicen, ábralo y quiero saber su opinión. Lo abrí y me llevó a YouTube. Y hay un gran predicador con un tremendo ministerio dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a donde al final de su exposición, en una entrevista que le están haciendo, y en español, comienza a dejar de estar seguro si realmente el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Porque en otro país de Sudamérica, él realizó un bautismo y bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conforme a la fórmula bíblica. Pero que allí mismo le corrigieron y le dijeron que esa fórmula no era correcta, porque no podía bautizarse también en el nombre del Espíritu Santo porque no era una persona. Hermanos queridos, yo lo estaba escuchando y no podía creerlo. ¿Y sabe qué razones dio él? Razones como la que está en esta frase. Dice, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios. Oh, dijo él, el Espíritu Santo no es una persona, es la fuerza de Dios. No, no, no.
Cuando el Señor habla en estos términos, se está refiriendo a la unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el diablo es astuto. La palabra es clara. Por eso es que Pedro dijo en la introducción: permitan que el lucero de la mañana resplandezca en sus entendimientos. El problema que estamos teniendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que el entendimiento de grandes lumbreras se está opacando. Porque el enemigo está sacando ventaja de estas citas que no son confusas, sino que son claras. ¿Acaso en el Antiguo Testamento no se habla de Jesús, pero hacen referencia a Dios? La Biblia está llena de esta clase de declaraciones. A Jesús se le llama Dios. Entonces voy a decir, no existe Jesús, sino que solamente Dios. Y otros van a otro lado y dicen, no existe Dios, sino que solamente Jesús. Por cierto, hay una iglesia que se llama Jesús solo. No cree en el Padre ni en el Espíritu Santo, solo en Jesús. Una iglesia, ¿eh? Me encontré con una de estas personas hace poco en una tienda en Virginia, de donde vengo. Y muy atento me quiso evangelizar. Yo me había presentado con él como adventista el séptimo día. Y me dijo, así de entrada me dijo, yo conozco la doctrina de ustedes, está equivocada. Porque solamente debemos de creer en Jesús. Mi iglesia se llama Jesús solo. Y le dije, amigo, permítame. ¿Tiene prisa? Me dice, no, sentémonos. Dentro de la tienda hay un Starbucks Coffee y nos sentamos. Y le digo, a ver, abramos las Escrituras. Y las abrimos. Él andaba su Biblia. Yo andaba una tableta, no esta, sino otra que tengo en el maletín, más pequeñita. Qué raro que me falte, ¿eh? Y le digo, a ver, ¿qué es su creencia? Estudiamos un buen rato y termina diciéndome, ¿sabes una cosa? Prefiero mejor que hables con un instructor de mi iglesia, que él sí sabe más que yo. Y le dije, tenga mi tarjetita, dígale que tenga la bondad de llamarme, pero lo quiero a usted en medio de los dos. Ya pasaron varios días y no me han llamado. Dudo que me llamen. Esto es allá afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia está levantándose un problema igual. Hermano, es insólito lo que está pasando en la iglesia. Es increíble. Esta iglesia no estaba así hace 15, 20 años. ¿Cómo el enemigo está distorsionando la santa y sana doctrina? En hombres que son lumbreras y la gente dice amén. No te confundas, querido hermano adventista del séptimo día. Cuando leas frases como esta en la Biblia o en el Espíritu Profecía, que dice, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios, se está refiriendo a los impulsos del Espíritu Santo. Sigue diciendo el Señor, y a las enseñanzas de su palabra, de la palabra del Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, atentos a la antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Cita la lectura de introducción, segunda de Pedro 1:19. Nota que Pedro ya está apuntando después de la cruz del Calvario. Dice que hombres fieles y obedientes serán utilizados por el Espíritu de Dios, es decir,
por el Espíritu Santo para entender su palabra, la palabra del Espíritu Santo, y les dará sabiduría para que la prediquen. Entonces estas confusiones que están entrando en la iglesia adventista el séptimo día no vienen del Espíritu Santo. Me apena decirlo y no quiero que alguien se sienta molesto. Pero es que el Espíritu es el Espíritu de verdad. No es el Espíritu Santo de error. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad. Si es el Espíritu de verdad, es para enseñar su palabra que es verdad, no para confundir su palabra. Esta promesa, querido hermano, en la fe, puede ser tuya y mía en esta hora. El Espíritu Santo está esperando de ti y de mí, y ojalá ya lo hayamos hecho, que le abramos nuestro entendimiento para que nos dé esa luz radiante de sabiduría. Y que no nos confundamos, que no nos perdamos. Hoy más que nunca la iglesia está pasando por grandes dificultades en las enseñanzas que están surgiendo dentro de ella misma. Dice la palabra profética más segura que es Cristo Jesús, solamente el Espíritu Santo puede darte la capacidad de entender la diferencia entre el error y la mentira. Escucha lo que sigue. Habían estado buscando el conocimiento de Dios, que más que todos los tesoros escondidos. ¿En qué habían estado ocupados estos hombres santos, fieles y obedientes? En escudriñar la palabra del Espíritu Santo. Y escucha el término figurativo bíblico que usa el Espíritu Santo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y cita Proverbios 3:14. Para los hijos de Dios, fieles y obedientes y humildes, tiene más valor la palabra inspirada que el oro y la plata. No podemos movernos a predicar este evangelio bajo intereses personales. Que este evangelio no tiene precio terrenal, sino que tiene un precio que tú y yo nunca podremos pagarlo. Y ese precio es la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios. Y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. Y escucha la cita que viene ahora. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. ¿Qué es temer aquí? Es reverenciarle, adorarle, en espíritu y en verdad. Hay una promesa fiel para los discípulos de Cristo y para los apóstoles de Cristo hoy en día. Y la promesa es esta. El secreto de Jehová es para los que le temen, o sea, para los que le adoran, para los que le reverencian, para los que se someten a su santa y divina voluntad, y a ellos hará conocer su alianza. Dios no nos manda a caminar solos. Promete y está cumpliendo estar con nosotros. Es por esto que la iglesia va a triunfar. Porque el comandante que dirige este ejército es Cristo Jesús. Él quiere hacer alianza contigo y conmigo. Gloria a Dios. No le despreciemos. Estamos llegando a la parte final de esta hermosa lección. Dice: los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla
escucha lo que viene, palabra de Cristo, palabra de Dios. Repito, los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamar no fueron los teólogos eruditos. Aquí hay un baldazo de agua fría, ¿eh? Lo dice el Señor, no el hombre. Muchas veces los grados académicos enferman al que los tiene. Llega a enseñar creyendo que la verdad absoluta es lo que él habla. Y por si eso fuera poco, algunos se adueñan de los derechos que el Señor le ha dado y los hacen propios. Y mutilan a la iglesia, la torturan. Qué palabras tan fuertes, pero no son mías, está escrito. Le aprietan el cuello. Porque yo tengo tal posición y soy doctor en teología. Tan solo por eso no tienes que escuchar ni a este, ni a este, sino al que yo te digo que escuches. Y no invites ni a este, y no invites al otro, ni al otro, sino al que yo te digo. Nos consideramos dueños absolutos de la verdad. Aquí hay un mensaje de reprensión de Cristo para esta clase de dirigentes, para esta clase de eruditos teólogos. Escucha, los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla, no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubiesen escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías, escucha el mensaje por excelencia que se echaron a la bolsa del pantalón, los eruditos, las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Qué paradójico suena esto. No tiene cabida en el entendimiento humano. Pues parece ser que el que es más docto en la materia es el que más conocimiento tiene y el que más descubre la verdad. Pero aquí dice que muchos grandes eruditos están perdidos. Porque les hizo falta humildad y abnegación y oración en el estudio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. 5 títulos de doctores en teología, pero al que menos conocían era al que ellos predicaban. Pues dijo Jesús, no hay problema. No voy a trabajar con estos. Yo sé a los que voy a sacar. Yo lo leo y cuando lo leo me quedo pensando, ¿qué registros hay en el cielo sobre nosotros como adventistas del séptimo día? Si aquí estamos estudiando una queja de Jesús, yo te diría que más que una queja, estamos estudiando una sentencia. Y puedo decir algo más, un veredicto. Y que viene del cielo. ¿Nos hace temblar esto? ¿Nos hace sentirnos humillados? Cuando el corazón está cauterizado, no entiende estas cosas.
Querido hermano en la fe que me escuchas, cual sea la posición que desempeñes dentro de esta iglesia amada, tú conoces tu condición y yo conozco la mía. No pretendo estar frente a estas cámaras porque soy perfecto. Yo sé lo que tengo que mejorar. Pero te invito en el nombre de Jesús que vayamos a los pies de Cristo con humildad y mansedumbre y pidamos perdón. Que si las posiciones de administración que nos ha dado el Señor nos han enfermado y nos creemos dueños de la iglesia, es tiempo todavía para poner estos pecados a los pies de Cristo. Que si porque yo he creído que tengo tantos títulos académicos de las universidades adventistas, he creído que tengo el derecho para hacer lo que yo quiero, pues es hora que me arrepienta y venga a los pies de Cristo con humildad y abnegación y le ponga mis pecados en sus pies santos y benditos. El lucero de la mañana viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Será que desperdiciamos tantas oportunidades que nos dio el Señor? ¿Qué más puede hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué palabras tiene que hablarnos para convencernos de nuestros pecados? Se han dado todo por su bondad y por su misericordia. ¿Qué más pueden hacer ellos? Ya dieron todo y están haciendo todo. Escucha cómo termina esta gran lección. Jesús había dicho: anda entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Está citando Juan, capítulo 12, versículo 31. ¿Notas que este versículo es gemelo de la introducción de la lección? ¿Ves tú que Juancito y Pedrito estaban siendo iluminados por el mismo Espíritu Santo? Los dos enfatizaron sobre la oscuridad que pone el diablo en la mente, pero los dos enfatizaron en la luz que da el lucero de la mañana. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y cuando escribieron sus sagrados escritos, no estaban juntos, pero el Espíritu Santo los guió. Gloria a Dios. Sigue diciendo: los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. O llega un momento en que la deidad dice: ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús con Judas? Hizo todo. Pero Judas no se retractó. De igual manera, dice la inspiración divina, que dirá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: ya no puedo más. Querido hermano en la fe que me escuchas y querido amigo televidente, no esperes que Dios diga: ya no puedo más contigo. Ven a Jesús mientras pueda ser hallado. No demores, no tardes la mejor decisión de tu vida. Ven a Cristo. Escucha. Son dejados en las tinieblas para el Salvador, pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Cita a Juan,
capítulo 8 y versículo 12. Último párrafo de esta gran lección. Dice así: cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Querido amigo pregonero del Evangelio, no andé buscando más luz de la que ya dio Dios a su iglesia. Y sí dará más luz, pero irá de acuerdo a la luz que ya dio. Pero estas luces que han comenzado a resplandecer dentro de la iglesia no vienen del Espíritu Santo, como la que mencioné hace un momento, que el Espíritu Santo ya no es la tercera persona de la deidad. No, esa sabiduría y esa luz viene del diablo. Escrito está: el Espíritu Santo no puede confundir a los que han recibido luz. Se le va a dar más entendimiento y más conocimiento, pero para proclamar el Evangelio tal cual como está escrito, no para trastornarlo, no para confundirlo. Recuerda, Jesús se servirá con los más humildes. Puede ser tú que tienes doctorado o puede ser el otro que no tiene ningún doctorado, pero sí se servirá con los fieles, mansos y humildes de corazón. Hoy es el día para ti y para mí. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, y también a mí y a mi familia, hoy y siempre. Bendiciones.